Hola a todos y bienvenidos a nuestra nueva bitácora del día 22 de abril. Ya les vamos a decir las 6 cosas más importantes que pasaron en esta clase. La primera, vimos el video de nuevo de una bitácora, iniciamos viendo nuestro video de la bitácora. Con esto empezamos a entender y el profe sigue haciendo alusión a lo que es el aprendizaje. Por eso nos pusimos en la búsqueda de saber qué es el aprendizaje. Para Gagne, en 1965, él definió el aprendizaje como, me permito citar, un cambio en la disposición o capacidad de las personas que pueden retenerse y no se atribuye simplemente al proceso de crecimiento. Es decir, son cosas que entran en la capacidad de las personas y se retiene. Es un aprendizaje de forma que se va a retener. Segundo, leímos la salida de campo de nuestra compañera Lina y el profesor consideró que a esta salida del campo fue un poco anecdótico, así que le hizo falta lo inferencial y otro tipo de elementos que hacían que esta salida de campo fuera un poco más objetiva, por decirlo. Es por eso que el profesor nos preguntó qué era lo que nosotros podríamos hacer por los campesinos, ya que la bitácora de Lina fue acerca de los campesinos. En respuesta, Sharon y yo planteamos que la manera más fácil de visibilizar a los campesinos era haciendo campañas y además comprándole a los campesinos, yendo al campo, consiguiendo personas que eran amigos o compañeros de campesinos y comprarle al campesino desde su tierra hasta su casa. No ir al supermercado o a grandes cadenas de marca como Carulla, Olímpica, sino comprarle al campesino, que no le queda muy lejos. Si usted vive en Bogotá, en Cajicá hay campesinos. Si usted vive, por ejemplo, en Pacho hay campesinos de naranja, de mandarina. Así que no tiene excusa, querido compañero, para no comprarle a un campesino. Y como tercer punto importante de la clase, realizamos el quiz era sobre las hipótesis. Y en ese momento se me vino a la mente el trabajo anterior que habíamos hecho sobre el taller de hipótesis, y además se me vino también a la mente un trabajo que hicimos con Sharon, que era en la clase de talleres, donde el profesor nos refutaba que las personas no iban a ver contenidos de opinión de más de 15 minutos. Entonces nosotros dijimos, oiga, ¿será que sí? Porque a Juanpi y a la Puya les funciona tener contenidos de 15 minutos y a nosotras no nos va a funcionar. Así que decidimos hacer una encuesta con la siguiente hipótesis: estaban dispuestas a ver contenidos de opinión de 15 minutos o más en redes sociales como YouTube, y la respuesta fue que sí, que mientras fuera entretenido el contenido las personas iban a verlo. Quedó demostrado que nuestra hipótesis era completamente correcta y real, y podemos desmentir que el profesor nos decía que si no era de 15 minutos, que de 15 minutos más las personas no lo iban a ver. La cuarta cosa más importante de la clase fue la exposición que hizo nuestra compañera Luisa, y ella nos expuso acerca del diseño de investigación y sobre las variables. Entonces, para explicarles este tema, vamos a darles un ejemplo que nosotras hicimos. Como ahorita estamos en tiempos de paros acá en la ciudad de Bogotá y pues en general en todo el país, pues nuestra investigación o el ejemplo que les traemos sería acerca de los comportamientos de los manifestantes en las marchas. Y la hipótesis que planteamos sería: los manifestantes de 18 a 35 años son más propensos a durar en toda una jornada de manifestaciones debido a la adrenalina que se experimentan en situaciones de apoyo colectivo. ¿Por qué es importante tener la hipótesis? Porque después de la hipótesis vamos a tener las variables dependientes y las variables independientes, que era el tema que nos estaba explicando nuestra compañera. Entonces, nuestras variables dependientes serían la edad, el género, el estrato social, el nivel educativo, las emociones. ¿Qué pasa con las variables independientes? Las variables independientes condicionan las variables dependientes, pero nosotros somos capaces de controlar como investigadores las variables dependientes, pero no las independientes. Esas son las que nos influyen directamente en las investigaciones, pero que nosotros no las podemos controlar. Entonces, las nuestras serían dónde vive la persona. Otra variable independiente sería las estrategias de dispersión que utilizan las autoridades, porque para nadie es una mentira que a veces las autoridades utilizan el poder coercitivo para dispersar las marchas. Otra sería el clima. Por ejemplo, si llueve puede que las personas duren o no duren al mismo tiempo. Después de ver el tema de las variables, vimos también el diseño de investigación. ¿Y qué es el diseño de investigación? Me permito citar un artículo de Psicología y Mente. El diseño de investigación es un plan estructurado y específico de acción dirigido al diseño e implementación de un experimento. Engloba un conjunto de reglas o pasos concretos que permiten llegar al objetivo del investigador. En este caso, desarrollar un experimento. Permiten crear proyectos de investigación y establecen cuáles son los pasos necesarios para llegar a ello. ¿Y por qué es importante tener un diseño de investigación? Nos va a permitir seguir una ruta. Nos va a permitir tener como investigadores un paso a seguir. Quinto punto más importante de la clase, que fue
unos experimentos que hicieron sobre niños. El primero era de unos masmelos. Veíamos reflejados cuáles eran los pasos que los investigadores habían tomado previamente, durante y después de la investigación. Entonces, previamente ellos habían tenido que contactar a los niños que iban a estar dentro del experimento, conseguir los elementos, y durante, pues tenían que seguir cierto tipo de pasos con todos los niños para que el experimento fuera lo más controlado posible. Y después, pues hacer un análisis de todo esto para soportar de pronto si era una tesis, si era una teoría, lo que tenían que soportar. Y después vimos también un experimento que no me gustó mucho porque hicieron llorar a una niña y la hicieron sentir muy frustrada. Era un experimento acerca de unos niños que estaban en un solo lugar. La niña tocaba una máquina de dulces y la rompía, pero la máquina de dulces ya estaba rota. Entonces lo que ellos iban a ver es qué hacía cada niño cuando veían que ella rompía eso. Y entonces aquí encontramos una frase de por qué es importante la experimentación. Porque tal vez para algunos, como yo, por ejemplo, fue terrible ver a una niña llorando y que le genere ese nivel de frustración a un niño. Me permito citar: el uso de prácticas experimentales lleva al estudiante a observar, experimentar, comprobar y reflexionar fenómenos que ocurren en un contexto natural, fortaleciendo así habilidades científicas. Es decir, este tipo de experimentos son muy buenos para, por ejemplo, entender por qué los niños se comportan de cierta manera cuando otro ha hecho un daño. Mostraron una actitud empática con ella, otros le echaron completamente la culpa para que no les culparan a ellos. Entonces, por esto las investigaciones son importantes. Y ya como sexto punto vimos el tema de las variables, que ya previamente se los expliqué con este ejemplo, y que son muy importantes también porque como investigadores y como comunicadores constantemente estamos viendo esas variables que están en todos los lugares, de esas cosas que nosotros no podemos controlar, pero que sí podemos tratar de entender de los contextos de otras personas. Y muchísimas gracias, Charito. Eso fue las 6 cosas más importantes que pasaron en la clase de investigación del día 22 de abril. Así que muchísimas gracias por ver esta bitácora y las esperamos en la siguiente. Y a los clases que les están mostrando estas bitácoras, porque nos enteramos, también muchísimas gracias por vernos. Chao. Adiós.